Ah, ya. Lo que pasa es que en la vacuna inactivada, ¿qué es lo que pasa? Para obtener las vacunas de influenza, para obtener los virus se utilizan cultivos celulares, que pueden ser células de pollo, ¿no? Cuando la vacuna se obtiene por métodos tradicionales, como cultivos celulares, la vacuna es la vacuna del virus de influenza, que puede estar el virus inactivado o virus atenuado vivo, ¿no? Hay mecanismos bioquímicos en los cuales tú puedes obtener un virus atenuado o un virus inactivado. Pero cuando hablas de vacuna y de influenza recombinante, lo que tienes son antígenos, ¿no? Producidos por ADN recombinante, ¿no? O sea, utilizas cepas celulares, obviamente no les inyectas directamente con el virus, sino lo que le pasa es que inyectas secuencias de ADN del virus que producen neuraminidasa o hemaglutinina. Entonces, estas cepas de celulares, que muchas veces son bacterias como el E. coli, empiezan a producir la proteína y se recolecta la proteína y eso es lo que se utiliza como vacuna recombinante. Ah, ya, ya, doctor, muchas gracias. ¿Ya? ¿De qué? ¿Alguna otra pregunta? Ya, ahora vamos a hablar de la infección por el SARS-CoV-2, ¿ya? Bueno, ustedes creo que están en el colegio en esa época, pero igual, es una época en la cual, pues, se vivieron muchos cambios, ¿no? Y hubo muchas, como en toda situación de emergencia, hubo muchas situaciones, pues, ¿no? Muy tristes, muy lamentables, ¿no? Todos habremos tenido algún familiar que haya sido afectado por la enfermedad severamente o incluso que haya podido fallecer, ¿no? En nuestro país es uno de los sitios o una de las regiones donde se obtuvo la mayor mortalidad, ¿no? Por el virus del COVID, ¿no? Pero de todos modos son lecciones que se aprenden, ¿no? Para el futuro, para evitar que el impacto sea de la misma proporción. Entonces, esta enfermedad del COVID, actualmente ya con el tema de la vacunación, se reportan casos todavía, pero ya no son muy frecuentes, se ha podido controlar, ¿no? Pero de todos modos es importante mencionarlo, pues, por el impacto que ha tenido, ¿no? Hace poco en nuestra población, ¿no? Ahora, no se descarta que en un futuro pueda haber nuevas infecciones. Es cierto, no se descarta porque se ha demostrado que la transmisión de los animales hacia el hombre puede darse en cualquier momento, ¿no? Entonces, para comenzar, ¿no? La parte introductoria, ¿no? Sabemos que el SARS-CoV-2, ¿no? O COVID es un virus de ARN, ¿no? De cadena única, ¿no? Positivo, perteneciente a la familia Coronaviridae, género Beta Coronaviridae, ¿no? Tiene tropismo pulmonar, provoca un síndrome respiratorio agudo grave en humanos, ¿no? Que es la enfermedad llamada COVID-19, inicialmente descrito, ¿no? Ya saben todos en Wuhan, ¿no? En diciembre del 2019 fue secuenciado, como ya se sabía un poco acerca de sus otros congéneres, que es el SARS-CoV-1, por decirlo así, o el MERS, se secuenció rápidamente el virus y para enero del 2020 ya se sabía la secuencia genética del virus, que se sabía que comparte un casi un 80% de identidad de una variante anterior que es el SARS-CoV, ¿no? COP1, por decirlo así, y un 98% de similitud con el coronavirus del murciélago, ¿no? De esta variante RATG13. Es una zoonosis que tiene capacidad de transmisión entre humanos, se dividen en 4 subfamilias, ¿no? Los coronavirus, me refiero, alfa, beta, gamma y delta, pero también los podemos dividir en coronavirus humanos comunes, los que producen las gripes, ¿no? Estacionales, y los otros coronavirus humanos, que son los que producen las enfermedades graves, ¿no? El SARS-CoV, el MERS-CoV y el SARS-CoV-2, ¿no? Estos virus pueden cruzar las barreras de las especies e infectar también a los humanos, ¿no? Se han identificado 7 coronavirus humanos capaces de infectar al hombre, ¿no? Aunque actualmente se desconoce el origen del SARS-CoV-2, bueno, lo que se postula, lo que se sabe es que fue una transmisión zoonótica en China, ¿no? Como ponemos aquí en el gráfico de la derecha, vemos la estructura del virus, ¿no? La proteína spike o S, que también tiene el nombre de espícula, ya no se olviden. Espícula o spike es la que permite la unión a la célula receptora.
Tenemos también las proteínas de la nucleocápside, ¿no? El genoma que está dentro de la nucleocápside. Hay proteínas de membrana y proteínas de envoltura. Como todo virus respiratorio, tiene una envoltura y en su interior la cápside, en este caso, es helicoidal, ¿no? El COVID-19 fue una época, en el 2020, la tercera causa de muerte en Estados Unidos, después de los infartos y el cáncer, con aproximadamente 375,000 muertes. Todos los individuos están en riesgo de contraer la infección, sin embargo, los mayores de 60 años con comorbilidades tenían mayor riesgo de desarrollar infección severa. Desde el punto de vista estructural y filogenético, el SARS-CoV-2 es similar al SARS-CoV y el MERS-CoV, y está compuesto por 4 proteínas principales, que es la espiga que hemos mencionado, la glicoproteína de la envoltura, que es la E, la nucleocápside y la proteína de la membrana. En este gráfico es un poco para mostrar cómo fue el impacto de la enfermedad, ¿no? En cuanto a casos detectados y hospitalizaciones. Esta es la estadística de Perú, ¿ya? Se pueden ver acá los años, ¿no? Primera ola, segunda ola, tercera ola, ¿no? La primera ola, por ejemplo, fue más o menos a inicios de mes de marzo, abril, ¿no? En algunas regiones, en Cusco fue más o menos a finales de junio, ¿no? ¿No? Donde se puede ver la cantidad de casos, ¿no? Prácticamente hubo casi 10,000 casos. Ahora, estos 10,000 casos fueron nuevos detectados, llegaron a ser diariamente, como pueden ver acá. No, no es que fue 10,000 casos en total, sino se reportaron diariamente 10,000 casos, ¿no? Entonces, eso sumado a la cantidad a las deficiencias del sistema de salud, significaba muchas hospitalizaciones, las emergencias se trataban de enfermos, ¿no? Podemos ver acá la primera ola, segunda ola. La segunda ola, que fue más o menos del 2021, también hubo una gran cantidad de casos, más que en la primera. Y aquí en inicios del 2022 se presentó la tercera ola. Esta tercera ola se caracterizó por tener gran cantidad de casos, pero menos hospitalizaciones, como pueden ver acá. Como pueden ver acá comparando, ¿no? Se registraron como 5,000, 7,000, hasta 10,000 casos diarios, y las hospitalizaciones llegaban, pues, ¿no? A 400, 600, 800. En algún momento llegó a 1,000 hospitalizados diariamente, ¿no? Por COVID, ¿no? Imagínense una sala, ¿no? 1,000 personas hospitalizadas por COVID es mucho para el sistema de salud, ¿no? Y se puede ver acá el impacto, ¿no? Entonces, a medida que iban los brotes de COVID, aumentaban las hospitalizaciones, ¿no? En la tercera ola hubo un brote muy grande de COVID, pero como pueden ver acá, las hospitalizaciones fueron menores. ¿Por qué? Porque ya a partir de 2021 se empezó a vacunar, ¿no? Se empezó a vacunar, luego vinieron las siguientes olas y en el 2023 ya se decretó el fin de la emergencia sanitaria, ¿no? Ni haya habido brotes aislados en Perú, sino en 2024 hubo alguno que otro caso, aumento de casos, pero no fue de la misma proporción como en los anteriores. Entonces, el gráfico también ayuda a verificar o uno puede darse cuenta del impacto de la vacunación, que se dio más o menos a mediados finales de 2021, que se empezó a vacunar mayormente a la población y que esto prosiguió, ¿no? Y como pueden ver, el impacto fue en la disminución de las hospitalizaciones, ¿no? Ya no pusimos el gráfico de las muertes porque, bueno, era lo que se quería mostrar, ¿no? Aquí perdón, aquí está el gráfico de las muertes. También, ¿no? Como pueden ver acá, esta es la vacunación que se inició más o menos a mediados del 2021, ¿no? Primero fue en el personal de salud y luego fue en la población en general, ¿no? Y como pueden ver, la cantidad de fallecidos disminuyó a medida que aumentaban las dosis, ¿no? Las coberturas de la segunda dosis, tercera dosis de la vacunación, ¿no? Entonces, como pueden ver aquí, ¿no? Actualmente la vacunación contra COVID ya no es obligatoria, ¿no? Por el tema de que no se están encontrando cepas circulantes, ¿no? Es cierto, ¿no? Que han visto también que ha habido variantes del COVID, ¿no? Variante Delta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que era más agresiva, pero felizmente la vacuna no es como en la influenza, que había que cambiar la vacuna, sino que la misma vacuna que se comercializó, que se produjo, tenía el mismo efecto protector para las cepas o los subtipos de COVID que en ese momento están circulando, ¿no? La transmisión de la enfermedad es a través de persona a persona, a través de gotas respiratorias, ¿no? Tos y estornudo, ¿no?
Las gotitas respiratorias caen rápidamente, por lo que la probabilidad de transmisión disminuye si se permanece a más de 2 metros. Entonces, no se habla de transmisión por aerosoles. Obviamente la transmisión por aerosoles es más, ¿cómo se puede decir? Es más efectiva, ¿no? Se cree que no hay transmisión por medio de inhalación de aerosoles, pero el virus puede ser aerosolizado, ¿no? Cuando lo que haces es nebulizas a un paciente, ¿no? O cuando lo intubas, ¿no? Ahí se vio que había mayor riesgo. El ARN del SARS-CoV-2 ha sido detectado en sangre y heces, pero no hay transmisión fecal oral. El SARS-CoV-2 puede permanecer en superficies inanimadas por algunas horas, que yo tenga entendido. Los pacientes presintomáticos, una de las características del virus es que los pacientes presintomáticos eran contagiosos. 1 a 3 días antes de que desarrollasen los síntomas, ya podían infectar a otras personas y se les atribuye un 40-50% de la transmisión por este mecanismo, ¿no? Entonces, era un poco difícil, pues, ¿no? Si tú aislabas a un paciente que en su primer día de enfermedad, es posible que ya haya contagiado a otras personas antes, ¿no? Bueno, acá un poco lo que se postulaba en ese momento, ¿no? Que el coronavirus del murciélago estuvo en contacto directo con un huésped intermediario. En este caso, este animalito es el pangolín, que es un animalito mamífero de Asia, ¿no? En Wuhan, pues se comercializa el animalito para alimentación, ¿no? O como mascota, y el hombre tuvo contacto con el animal enfermo, desarrolló la enfermedad, ¿no? Y luego el virus mutó en su organismo y luego se diseminó, ¿no? A otros seres humanos. Con respecto a la patogenia del COVID, bueno, el receptor para el COVID es el receptor de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, ¿ya? Y también tiene un correceptor, que es esta molécula, que tiene un nombre largo, TMPRSS2. Esta molécula actúa como correceptor, ¿no? Como en el caso del VIH, ¿no? Se necesita el receptor y el correceptor para que el virus ingrese, ¿no? La proteína Spike es la que tiene el receptor, ¿no? Para el correceptor, perdón, para el receptor de angiotensina 2, ¿no? Y eso le permite la invaginación y formación del endosomo, ¿no? Y una vez dentro de la célula, utilizan la maquinaria sintética y se produce la replicación, ¿no? Como todos sabemos. ¿Cuáles son los efectos del virus, no? Los efectos del virus era un efecto citotóxico directo a través de este receptor que producía daño celular. Había una disregulación del eje, ¿no? Renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? ¿Por qué? Porque los receptores ocupados por el virus dejaban de actuar, entonces había una disminución en la proteína, la transformación, ¿no? Del angiotensina 2, del angiotensinógeno a la angiotensina, ¿no? 1, y luego de la angiotensina 1 a la angiotensina 2, ¿no? Eso era lo que pasaba, ¿no? Hay daño de la célula endotelial y formación de inflamatorios, ¿no? La célula endotelial también tenía los receptores, de este modo que cuando se activaban producían liberación de citoquinas, ¿no? Entonces había un fenómeno de inflamación endotelial con disminución en la fibrinólisis y aumento de la producción de trombina, lo que llevaba a la formación de cúmulos de células, ¿no? Acá pueden ver cómo se agrupaban los hematíes con las plaquetas, ¿no? Formando pequeños trombos, ¿no? Y también, también se producía una respuesta inmune desregulada con linfopenia de las células T, inhibición de la acción del interferón por el propio virus y una inmunidad innata hiperactiva, ¿no? Lo que llevaba a lo que se llamó el síndrome de liberación de citoquinas, ¿no? O tormenta de citoquinas, ¿no? Que consistía en liberación de marcadores inflamatorios, como pueden ver aquí en el gráfico, ¿no? Que llevaba a una mayor inflamación. Esta mayor inflamación producía fenómenos trombóticos y a nivel pulmonar ocasionaba mucho daño, ¿no? Aquí podemos ver también cómo se produce la inmunopatogénesis, ¿no? En el primer gráfico, en el recuadro A, podemos ver la interacción del virus, ¿no? Con sus receptores, ¿no? El receptor y el correceptor, ¿no? El correceptor activa a la proteína, ¿no? Activa la proteína viral S-spike, ¿no? Y vincula al receptor de angiotensina 2, ¿no? Para facilitar la unión viral a la membrana celular.
de la célula huésped, ¿no? El virus entra a la célula huésped vía endocitosis, se libera su ARN y usa la maquinaria de la célula para replicarse por sí misma y ensamblar más viriones. Una vez infectada la célula huésped, se puede crear cientos de nuevos viriones que progresan rápidamente en la infección, ¿no? En un estadio siguiente, las células epiteliales bronquiales, ¿no? Los neumocitos alveolares tipo 1, tipo 2 y las células endoteliales capilares son infectadas, ¿no? Y esto fortalece o activa una respuesta inflamatoria, ¿no? Podemos ver acá un neumocito tipo 2 infectado que libera el virus, ¿no? También los neumocitos tipo 1 que conforman la pared del alveolo, también se inflaman, ¿no? Y permiten también la liberación de citoquinas y permiten que los linfocitos, los leucocitos, los neutrófilos ingresen a la zona de la infección, lo cual va a dar lugar a la liberación de mayor cantidad de citoquinas. Estas citoquinas liberadas van a aumentar la respuesta inmune, ¿no? Pero ¿cuál es el problema de que ocurre este fenómeno? Que cuando se hace de forma exagerada o de manera disregulada, lo que va a pasar es que se produce esto, ¿no? El epitelio alveolar se edematiza, se engruesa y como pueden ver, hay un engrosamiento del intersticio, ¿no? Empieza a haber extravasación de líquido y se forma un exudado inflamatorio dentro del alveolo, ¿no? Se forma lo que llaman membrana hialínea, ¿no? Que limita el pasaje de oxígeno, ¿no? El oxígeno ya no puede atravesar fácilmente todo este endotelio engrosado y peor aquí el área que está con el infiltrado, ¿no? O con el líquido inflamatorio, de manera pues que eso es lo que genera el distrés respiratorio, ¿no? Y finalmente, para coronar todo esto, se forman trombos a nivel de la circulación pulmonar, de manera que se produce lo que llaman un shunt alveolo, un shunt arteriovenoso. Significa que la sangre pasa del sistema arterial al sistema venoso sin oxigenarse, ¿no? Y eso es el problema porque eso genera hipoxemia, ¿no? Entonces, al final, el paciente pues desarrollaba distrés respiratorio severo y lo cual conllevaba la muerte, ¿no? Aquí podemos ver también un alveolo sano y un alveolo con COVID, ¿no? Pero este es en la forma grave asociado a síndrome de distrés respiratorio del adulto, ¿no? Como pueden ver, hay pérdida de los cilios, hay, como dice acá, aumento de los macrófagos o con hiperinflamación, hay piroftosis y estimulación de la respuesta profibrótica, ¿no? Hay varios marcadores inflamatorios o citoquinas que se liberan, como pueden ver acá. Eso atrae mayor cantidad de células inflamatorias. Estas llegan al sitio de la infección, se contagian del virus y liberan más mediadores inflamatorios también. Aparte de ello, la circulación se ve alterada por los fenómenos de trombosis, ¿no? Y el endotelio, que cuando se activa, extravasa más líquido y eso evita pues que haya una adecuada difusión del oxígeno, ¿no? Del alveolo al torrente sanguíneo, ¿no? Y esa es la causa del estrés respiratorio, básicamente. Este cuadrito es bastante interesante porque les muestra cómo es la secuencia de la enfermedad, ¿no? Podemos ver acá desde que una persona se contagia hasta que, ¿no? Cómo van pasando los días. Cada uno de ellos es una prueba que se utiliza, por ejemplo, ¿no? En los primeros días tenemos lo que es, se puede detectar el virus del COVID, ¿no? Desde los primeros días de la enfermedad, desde el periodo asintomático, comienzan los síntomas, ¿no? Como pueden ver acá, ¿no? Más o menos hasta los 21 días se detectaba lo que es el ARN viral, ¿no? Las inmunoglobulinas comenzaban a ser tratables a partir del séptimo día, ¿no? La IgM primero y luego la IgG, ¿no? Y aquí abajo en la leyenda podemos ver las diferentes interpretaciones de las pruebas, ¿no? Al inicio, en el periodo de ventana, solo tenemos PCR positivas. En la fase temprana, o sea, en los primeros 7 a 10 días o 1 o 2 semanas, vamos a tener todavía presencia del virus, ¿no? En sangre y también de IgM en suero, ¿no? Igual, del mismo modo, en la fase activa de la enfermedad ya tenemos todas las pruebas positivas, IgM, IgG y la PCR, y posteriormente va disminuyendo los niveles de IgM, van disminuyendo los niveles de la PCR, o sea, el virus se hace menos detectable y finalmente persiste la IgG como memoria, ¿no? Entonces, esa es la secuencia de eventos que ocurren.
Características clínicas del virus, bueno, las características del virus han variado conforme ha pasado el tiempo, ¿no? En los primeros reportes que hubo del virus, ¿no? Estos son, por ejemplo, características de 138 pacientes hospitalizados, ¿no? Con COVID-19 en Wuhan, China, mencionaba que esta era la distribución de los pacientes, cuántos eran varones, cuántos eran mujeres, los que estaban en UCI, los que no estaban en UCI y el total de pacientes, ¿no? Las comorbilidades, ¿no? La mayoría de los pacientes tenían pues hipertensión, enfermedades cardiovasculares, diabetes, y los que estaban en UCI tenían mayor proporción de hipertensos, mayor proporción de enfermedad cardiovascular y mayor proporción de diabéticos, ¿no? Con diferencias estadísticamente significativas, ¿no? Entonces de ahí sale pues que los grupos de riesgo eran estos pacientitos, ¿no? Estos son los síntomas más comunes, era la fiebre, la tos seca, la anorexia, ¿no? Fatiga, otros síntomas que se encontraron era disnea, ¿no? Como pueden ver acá, dolor faríngeo o náuseas, ¿no? Que generalmente, pues, al inicio no vas a poder distinguirlo. Los pacientes venían con tos, dolor de cabeza, tos seca, que podía progresar posteriormente una tos productiva, malestar general, dolor, ¿no? Entonces tú no puedes considerar que es un cuadro como una influenza también, ¿no? Un flu-like. A nivel de laboratorio también habían variaciones, ¿no? Habían recuentos altos de neutrófilos, por ejemplo, pero lo que llamaba la atención es que los linfocitos eran bajos, ¿no? De los pacientes hospitalizados, miren, varios tenían linfopenia, ¿no? Y eso era algo significativo, ¿no? Tenían elevación del dímero D, sobre todo los que estaban más graves, tenían mayor elevación del dímero D con respecto a los que no lo estaban, ¿no? Había más elevación del lactato, por ejemplo, ¿no? O de las enzimas hepáticas. También se veía que estos pacientes hacían falla renal, se elevaba más el nitrógeno ureico, ¿no? Y los niveles de procalcitonina, pues a pesar de que no se había documentado alguna sobreinfección, en los casos más graves se veía mayor aumento, ¿no? Aquí podemos ver los hallazgos tomográficos, ¿no? Esta es una secuencia de tomografía, ¿no? A los 5 días de inicio de la enfermedad, y este es al día 19 de establecimiento de la enfermedad. Entonces, como pueden ver, en los primeros días se producían los infiltrados pulmonares, que como pueden ver, acá ya es un cuadro muy severo, ¿no? Casi el 80-90%, 70-80% del tejido pulmonar está comprometido, ¿no? Y aquí es en la fase de resolución, ¿no? Aquí en este cuadro también se trató de hacer una correlación de la clínica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los casos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo era esto? A medida que pasaban los días, pues los pacientes a partir de la enfermedad no era tan severa, ¿no? Lo que se veía que a los 7 días los pacientes ya iban a emergencia, a los 8 días el paciente desarrollaba disnea, a los 9 días presentaban el síndrome de respiratorio agudo y ingresaban a UCI en un promedio de 10 días, ¿no? Desde que desarrollaban la enfermedad, ¿no? Entonces, esa era la secuencia que se veía en esta enfermedad. O sea, más o menos lo que decía que la primera semana uno tenía las molestias, pero no estaba grave, pero que los problemas podían venir a partir del día 7, ¿no? Con mayor insuficiencia respiratoria. También la enfermedad se caracterizaba por producir otros compromisos, ¿no? Neurológicos, miren, se ha visto Guillain-Barré, encefalopatía, dolores de cabeza, mareos. Lo más común era la anosmia, ¿no? Y disgeusia, ¿no? El paciente perdía la capacidad de percibir el sabor de las cosas, ¿no? O el olor, ¿no? También habían problemas renales, sobre todo enfermedad renal aguda, ¿no? A nivel hepático, elevación de las transaminasas, a nivel gastrointestinal, diarreas, vómitos, dolor abdominal, es en la fase inicial. Algo que se vio en el COVID desde el inicio es el tromboembolismo, había fenómenos trombóticos, por eso es que lo mencionamos en la fisiopatogenia, ¿no? Muchos pacientes al inicio desarrollan trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar o trombosis relacionada a catéteres, ¿no? Habían problemas cardíacos, cardiomiopatías, miopatías, arritmias, shock cardiogénico, ¿no? Problemas endocrinos también, se ha visto hiperglicemias, cetoacidosis diabética, problemas tiroideos, ¿no?
Y a nivel dermatológico, la presencia de petequias, manifestaciones como lívido reticularis, rash, que no era muy frecuente por si acaso, urticaria y algunas vesículas, ¿no? Entonces, eso era lo que se reportó hasta ese momento, ¿no? Una vez que un paciente tiene los síntomas, lo importante era que dentro del manejo era clasificar la enfermedad, ¿no? Clasificar la enfermedad, para ver, ¿no? Si se hospitalizaba o no, pues lo más importante. Toda persona con infección respiratoria aguda que presente dos o más de los siguientes en un caso leve, ¿no? Como pueden ver, son síntomas generales: tos, malestar, dolor de garganta, fiebre, congestión nasal, menos frecuentemente alteraciones del gusto, del olfato y el exantema. Entonces, si tenía uno de estos y tenía cuadro respiratorio, pues no, pues se consideraba como un probable COVID, pero era leve, ¿no? Entonces, era manejo ambulatorio. En el caso moderado, era la infección respiratoria aguda con alguno de los siguientes criterios, solo uno de ellos, ¿no? O alteración de la conciencia, disnea, polimnia, saturación menos del 90%. Eso dependía mucho de la altura, sobre el nivel del mar, alteraciones del nivel de la conciencia, hipotensión, signos clínicos o radiológicos de neumonía, recuento linfocitario menos de 1000. Uno de ellos, si el individuo tenía uno de ellos, pues entraba a observación, ¿no? Y para manejo, ¿no? Por ejemplo, el tema de la respiración, de la hipoxemia, ¿no? Luego tenemos los casos severos en los cuales debe haber dos o más de estos criterios, ¿no? Aquí hablamos de polimnia, son casi los mismos del anterior, pero hay que tener en cuenta que en este caso solo te pide uno, pero para caso severo necesitas dos, ¿no? Y con dos de ellos el paciente se catalogaba como caso severo. ¿Cuál vale la pena mencionar mucho? Está acá el PAFI, ¿no? El PAFI, que es la relación entre la presión de oxígeno arterial y la fracción de oxígeno, ¿no? Inspirada, que cuando era menos de 200 ya era un cuadro de consideración, ¿ya? Bueno, ¿cuáles eran los factores de riesgo para enfermedad severa, no? Tenemos la edad, ¿no? Comorbilidades, como ya mencionamos al inicio, hipertensos, diabéticos, enfermedades cardiovasculares, obesos. Había varios estudios que mostraban que la obesidad aumentaba la morbilidad 10 veces, por ejemplo, ¿no? Pacientes con enfermedades respiratorias crónicas previas, pacientes renales también estaban dentro de ese grupo. En nuestro medio hemos visto también muchos pacientes con cáncer que han fallecido. Probablemente sea también por la demora, porque como hubo el tema del aislamiento, muchos pacientes suspendieron sus tratamientos para el cáncer. Enfermedad o tratamiento inmunosupresor también se consideraba. Paradójicamente, VIH no está considerado, no tuvimos tanta mortalidad por VIH. Realmente creo que ninguno falleció de los pacientes que tenemos en el hospital. Dentro de los signos de alarma, sensación de falta de aire o dificultad para respirar. Allá, todo paciente que presentaba uno de estos síntomas era paciente que requería, pues, hospitalización, ¿no? Sensación de falta de aire o dificultad para respirar, desorientación, fiebre más de 38 grados persistente por más de 2 días, dolor en pecho y cianosis, de los cuales lo más importante era, pues, no la parte respiratoria, se había cianosis, se había dificultad respiratoria, hipoxemia, ¿no? Es lo más importante a tener en cuenta. Para el diagnóstico, ¿cuáles son las pruebas que se emplean? Actualmente lo que se recomienda es el uso, pues, de pruebas rápidas, sobre todo la detección de antígenos, ¿no? Aquí les ponemos las diferentes técnicas de esas pruebas de detección de antígenos: inmunoensayo, ELISA, inmunocromatografía. En segundo lugar tenemos las PCRs, que son más precoces, más fiables, pero son más laboriosas, ¿no? Demoran 2, 3 días. Y las serologías, que permiten detectar la exposición tardía en forma retrospectiva y son más fiables a partir de la segunda semana, ¿no? Solo como un comentario, en la época de la pandemia, el gobierno peruano decidió, pues, utilizar serología por pruebas rápidas, pero lamentablemente no fue algo muy acertado, porque en ese momento las pruebas serológicas no estaban muy bien desarrolladas. Entonces la interpretación era muy confusa. Había personas que no habían tenido COVID y que salían positivas. Entonces uno decía, ¿pero por qué? Entonces, probablemente sea, pues, porque hayan expuesto a otros virus del COVID, ¿no? O sea, no había una certeza de que hubiera una especificidad de los anticuerpos, ¿no? Y lo otro era, pues, que las pruebas, pues,
como no se contaba con tanta experiencia, podían tener errores, ¿no? Podían tener errores, ¿no? En el gráfico de la derecha, pues aquí son los comentarios con respecto a cada una de las pruebas. Como pueden ver acá, las pruebas de PCR son muy útiles en los primeros 7 días, al igual que las pruebas antigénicas, pero las pruebas serológicas lo son ya a partir del 14 día, día 14, ¿no? Otros exámenes de laboratorio, como en todo paciente pues que ingresa a hospitalización, se le pide una batería de exámenes, obviamente importantes el AGA, ¿no? El análisis de gases arteriales, lo que vemos en la práctica, hemograma, glucosa y la creatinina, PCR, perfil hepático, perfil de coagulación, porque estamos hablando de una enfermedad que produce trombosis, ¿no? En casos severos, otros marcadores, DHL, dímero, D, ferritina, troponinas, ¿no? La tomografía de tórax siempre era importante para poder ver el cuadro clínico. Muchas veces el COVID era una enfermedad que era paradójica. ¿Por qué? Porque había pacientes con cuadros respiratorios leves, pero que tenían gran compromiso pulmonar. ¿Ya? Entonces, al inicio, se catalogaba mal los pacientes porque, los pacientes, pues, primero que no había tanta disponibilidad de tomografías, ¿no? Después ya se dieron cuenta que las tomografías eran importantes incluso para la detección, como casos probables de COVID, antes que las pruebas serológicas o que las pruebas de PCR, eran más rápidas. Entonces, los hospitales empezaron a hacer más tomografías, ¿no? Y ahí se vio una gran variedad de patrones radiológicos. Entonces, también la tomografía ayudaba mucho, tanto para el diagnóstico como para el pronóstico de la enfermedad, ¿no? Manejo ambulatorio, en casos leves, en casos asintomáticos no requiere ningún tipo de terapia específica, no se da antibióticos ni antivirales, tratamiento sintomático, paracetamol, ¿no? Acá la recomendación, vigilancia de signos de alarma y monitoreo estricto de pacientes con factores de riesgo. Acá tenemos cuando el paciente se hospitalizaba, había un manejo dietético, se usaba también protectores gástricos como el omeprazol para evitar que hagan úlceras de estrés, manejo del dolor con AINES o tramadol, manejo de la tos con dextrometorfano, acetilcisteína, ¿no? Dextrometorfano, codeína si la tos era seca, acetilcisteína si era muy productiva, ¿no? Antibióticos solo si se demuestra sobre infección bacteriana, control de fluidos, a veces se hidrataba mucho a los pacientes y eso condicionaba mayor edema pulmonar, ¿no? Mayor exudado inflamatorio en los alveolos, ¿no? Entonces, había que tener cuidado. Lo importante en la enfermedad, lo que demostró que sí había que mejorar el pronóstico de las personas fue la anticoagulación, ¿ya? Entonces, todos los pacientes con COVID se anticoagulaban profilácticamente con enoxaparina, la oxigenoterapia era crucial, ¿no? Se utilizaba, ¿no? Se iba ascendiendo, ¿no? Cánula binasal, máscara de reservorio y ventilación mecánica de acuerdo a la gravedad del cuadro, ¿no? Para ventilación mecánica, bueno, habían varios criterios, pero uno de los más importantes era el FIO2. Disculpen, aquí no está muy bien copiado. El FIO2 menos de 150 a 200. Y ese, a pesar de soporte no invasivo, o sea, a pesar de que está con oxígeno, su PAFI era menos de 150 o 200, entre ese rango, el paciente ya era tributario para ventilación, intubación y ventilación mecánica, ¿no? Hay otros criterios también, ¿no? Por ejemplo, cansancio, fatiga o shock, ¿no? Corticoterapia, bueno, también salieron investigaciones que demostraban que el uso de dexametasona podía mejorar los cuadros, ¿no? Pero usarlo después de los 7 días y usaban dosis altas, pero como terapia compasiva, ¿no? Cuando el paciente estaba muy grave, ¿no? Igualito aquí, la anticoagulación plena como terapia compasiva, ¿no? O sea, significa que eran pacientes que tenían mal pronóstico, ¿no? O pocas chances de mejoría. Bueno, y bueno, no menciono un poco de la vacunación, pero podemos mencionar que ha habido muchas vacunas en el mercado de distintas marcas, todas con distintos rangos de efectividad. El Perú ha usado varios tipos de vacunas, no ha tenido preferencia por una en especial, ¿no? Pero me parece que todas han cumplido el objetivo, que era reducir la carga de la enfermedad, ¿no? Que eso era lo más importante, ¿no? Reducir las hospitalizaciones y las muertes, ¿no? Ok, ¿alguna pregunta, chicos? No, doctor, estaba claro. Sí, se ha No, entendido, ¿no? sí, doctor. Ya, ok. Muy bien, chicos. Entonces, nos vemos mañana. Con eso terminamos. Nos vemos mañana. Mañana hay un seminario, ¿no? Y después hacemos clases, ¿no?
Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, ¿no? Ya Gracias. se vienen los días de seminarios. Ya. Vamos a tener una segunda sesión, ¿no? El próximo jueves que sea. ¿Les parece? Sí, normal, doctor. Ya, muchas gracias entonces. Ya, entonces nos vemos el día de mañana. Por favor, me pasa la asistencia, ya, la delegada. Ya, ahorita mismo se lo envío, doctor. No se preocupe. Ya, muy amables chicos. Gracias por su tiempo. Nos vemos. Gracias, Hola, doctor. doctor, gracias.